Hola Monse, ¿cómo estás? Gusto en saludarte de nuevo. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Y tú también contenta de También saludarte. aquí contenta de saludar a quien quiera juntarse con nosotros en este Aquí Compartimos, Montserrat Gamboa y Silvia Cobian, con mucho Eh, gusto y con el tema que empezamos, muy interesante, de la por supuesto. empatía y que por ahí hemos recibido algunos comentarios de que sigamos con empatía porque sí, creo que tiene un fondo fuerte. Retomaré alguna, pues la que a mí más me gusta, bueno, no es la que más me gusta, es una de las que más me gusta, Ajá. de la descripción de empatía, que es esta de María Moliner, la capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de la otra. ¿Tú cómo ves, Monse? Pues fíjate que me quedé pensando como en esta parte de no quedarnos nada más con los conceptos que son más conocidos, digamos, y darle una visión más amplia a la empatía. Y me gusta esto que acabas de decir porque también en otra parte, nuevamente retomando a Carl Rogers, se habla de que la empatía tiene que ver con demostrar interés personal, conocer a fondo las características, ideas, prejuicios, miedos, emociones y sentimientos que mueven los pensamientos y actitudes de la persona y entender sus necesidades. Y yo a esto agregaría como de mi cosecha y un poco retomando lo que en otras ocasiones hemos platicado, Silvia, del tema también de la comunicación, que de origen comunicare quiere decir poner en común. Entonces, a mí como que me hace clic, si no mal recuerdo, íbamos a retomar algo muy interesante que tienes tú por ahí de María Zambrano Ajá. y que justo tiene que ver con esto, con que comunicar también significando poner en común, pues la empatía puede ser poner en común mis afectos y sentimientos con el otro, independientemente de cuáles sean. No Claro. sé cómo lo escuches. Sí, fíjate que me parece que por algo es complejo este tema, que no está fácil. Por ejemplo, se parece mucho a lo que María Zambrano dice que es la piedad, que me gusta mucho. Dice, la piedad es la conciencia de sentir al otro. Es acción porque es sentir sin esquematizarlo por la razón. Y me Sin, parece sin esquematizarlo, porque luego estamos acostumbrados a meterle como tanto concepto a la emoción misma. Y además, sí, Nietzsche agrega, bueno, si no sabemos primero ser empáticos con nosotros, ¿cómo vamos a comprender a otro? Si ni siquiera contactamos bien con nosotros y entonces, ¿cómo, si no nos comprendemos nosotros, cómo comprender en ese sentido de conectar con ese otro, ¿no? Sí, y fíjate que justamente después de esta definición me parece que viene como muy a tono con que lo que nos propusimos platicar el día de hoy, también sobre el tema de la empatía, es precisamente por qué cuesta tanto trabajo poder ser empático, ¿no? Claro. Y ahí como me resuena esto último que dices y yo creo que tiene mucho que ver justamente las creencias y a lo que se nos ha dicho o se nos ha enseñado también que es lo que, cómo debemos ser empáticos y tal vez en algún momento no estamos listos para ser empáticos, Silvia. Claro. Y fíjate, además, sí, en la misma línea, esta imposibilidad de comprenderme yo tiene un fondo muy grande de ser empático y contactar mis sentimientos, que es que yo, o sea, cada uno de nosotros estamos muy educados como a crear una imagen de nosotros y a bloquear sentimientos. Y un sentimiento muy importante que bloqueamos y configuramos de maneras pues muy deformadoras del sentimiento amoroso, es justamente esta imposibilidad de fluir amorosamente, porque yo lo que veo en piedad, en empatía, en simpatía, en compasión, que ahorita les comparto algún significado, en compasión hasta en misericordia, es como si digamos, la materia de todas ellas fuera la fuerza amorosa y se da en distintas situaciones.
Pero como esa fuerza amorosa y los sentimientos lo tenemos como muy trastocado, porque hay que dar una buena imagen, hay que ser correctos, hay que querer al otro y no enojarse, no hay que faltarle al respeto, y la falta de respeto muchas veces se considera decir la neta de lo que me pasa. Entonces ahí se va bloqueando de tal manera que yo creo que ese es otro obstáculo donde no podemos ni siquiera entender lo que sentimos. Sentimos esta empatía revuelta a veces con envidia, con coraje, y entonces traemos ahí una mezcolanza de emociones muy contradictorias que nos cuesta trabajo manejar, ¿no crees? Sin duda, y fíjate que yo quiero retomar una parte también muy breve del libro, también de Carl Rogers, del proceso de convertirse en persona, que me gusta mucho y tiene que ver con lo que acabas de decir, como de estas expectativas o de lo que se espera que seamos. Y que dice, en los años siguientes, menciona él, en diversas oportunidades me ha sorprendido saber que en opinión de algunas personas soy un embaucador, alguien que ejerce la medicina sin autorización, el creador de una especie de terapia muy superficial y dañina. Sin embargo, nada de esto me ha preocupado demasiado, porque he llegado a sentir que solo existe una persona, al menos mientras yo viva y quizá también después, capaz de saber si lo que hago es honesto, cabal, franco y coherente, o bien si es falso, hipócrita e incoherente. Esa persona soy yo. Las críticas amistosas y hostiles y los elogios sinceros o aduladores son parte de estas pruebas. A nadie puedo ceder la tarea de sopesarlas y determinar su significado y autoridad. Mi propia experiencia es la piedra de toque de la validez. Nadie tiene tanta autoridad como ella. Mi experiencia interior es la fuente a la que retorno una y otra vez para descubrir la verdad tal como surge en mí. Me encanta. A mí también me gustó mucho esa parte. Me encanta porque, fíjate, son muchos autores con los que yo coincido acerca de la experiencia interior. Uno de ellos es Bataille, que dice que la mayor autoridad para nosotros debiera ser nuestra experiencia interior, pero que desgraciadamente por los sistemas en los que vivimos aprendemos a ser como rehenes de ideologías, de creencias, y negamos, bloqueamos o menospreciamos incluso de entrada todo esto que es nuestra experiencia interior. Qué difícil, Monse, confiar en nosotros mismos. Cuando yo empecé a trabajar con las emociones hace mucho y con los significados, me sorprendió ver que somos bastante analfabetas en eso y que no nos ponemos a ver, ¿qué estoy sintiendo ahorita? Sé que estoy sintiendo, pues muchas veces no sabemos ni cómo describirlo. Por principio de cuenta, Silvia, ¿qué estamos sintiendo? Y no solamente eso, que a mí me encantaría porque me gusta mucho tú cómo planteas esta parte de la importancia de la emoción, así de una manera muy clara. Y creo que es no solamente identificar y aceptar la emoción, sino hacer algo con esa emoción que rebase creencias, que rebase parámetros. Más adelante Rogers pone como ejemplo, eso yo no lo recordaba cuando leí la primera vez el libro, Uh-huh. que qué bueno, por ejemplo, que Hemingway como escritor sabía que su forma de escribir no seguía los cánones o los parámetros de un buen escritor, pero que él decidió ser Hemingway y qué bueno que fue porque escribió lo que escribió. O el Greco, que las personas le podían decir, bueno, esa no es una figura adecuada, cómo estás pintando, están muy alargadas. También se sale de los cánones, se escucha a lo que quiso hacer con su experiencia en su trabajo creativo y es el Greco. Y él dice, no soy el mejor pintor de acuerdo a lo que dice la escuela tradicional, que es ser un mejor pintor, pero soy yo y es mi pintura. Eso se me hizo muy padre. Ahora que hablabas justo pues de la falta de aceptación. Claro, pero fíjate ahí qué ricura, porque si hay algo que nos cuesta trabajo es afirmar nuestra propia singularidad y no parecernos más que a nosotros. Y además irnos descubriendo cada día y irnos revelando y ir afirmando todo lo que sentimos. Esto de afirmar es justo lo que acabas de describir que hizo el Greco, y háganle como quieran, igual Rogers, pues esto es lo que yo siento, es lo que yo veo y le voy a ser fiel a eso, ¿sí?
Así es. Creo que respetar la experiencia interior es algo que tendremos que mover todavía más en nuestra sociedad, porque sí se está moviendo mucho más, pero esto es desde el nacimiento, desde los padres que nos ven y nos adjudican una serie de demandas, ya nada más de saber que somos niños o niñas. Y luego nos van tirando línea y luego nos van diciendo que es malo sentir esto y que debemos sentir aquello. Entonces, ¿cómo no estar tan confusos, no crees? Por supuesto, ahí el punto sería, Silvia, ¿cómo le hacemos, la gran pregunta, para sentir y para conectar con la emoción antes de entrar a la parte de la interpretación o de la creencia? Porque, por supuesto, tenemos que ser nosotros mismos, aceptarnos y gustarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo empezar desde identificar esta emoción que en efecto a Hemingway, quiero pensar, le llevó a no estar pendiente justo de los cánones de la escritura de sus contemporáneos y de decidir mi narrativa va a ser de esta forma? Ujú. Seguro se emocionó, empezó a escribir, conectó con él. No sé si por ahí tuviera que ver con lo que tú bien hablas de la experiencia interior y que si no conectamos con esa parte, pues no podemos ser empáticos tampoco porque no estamos conectando como tal con la Claro. emoción. ¿O tú cómo ves? Es que sí, no, porque si ser empático es este comprender desde el sentir lo que el otro siente, yo diría, pues la empatía conmigo es comprender lo que yo siento, atreverme a sentirlo, no juzgarlo, como decía alguno de los comentarios. Y fíjate que ahí se me antoja mucho la labor de la madre. Idealmente es, y del padre también, idealmente es comprender qué está sintiendo el bebé que todavía no habla, pero a través de su lenguaje corporal, de sus gestos, de sus sonidos, podemos captar cómo se siente. Claro que de veras estamos mal acostumbrados a ponerle atención a eso. A veces no vemos al otro. Y entonces hay muchas formas de meditación que tienen que ver con respirar profundo hasta la panza, inflando todo como los perros, y ponerle atención a cómo se va sintiendo mi cuerpo y a observarme. Como que ahí son dos cosas, la respiración y el observarme. Yo lo que noto es que hay personas que usan métodos de meditación para controlar lo que sienten y lograr un equilibrio. Y ahí volvemos a caer en este control de las emociones. Y no, de lo que se trata es, a ver, voy a perder el miedo a ver qué me sale y ir entrenando a mi cabeza a ser observador. Una de los pensamientos que me van a salir, porque a lo mejor me empiezan a salir sentimientos de qué gorda me cae mi vecina o ayer me peleé con mi mamá o observar esos sentimientos y seguir respirando y ver qué va pasando conmigo. Ese es, yo creo que es una. Otra es esto que te digo, documentense, busquen definiciones de la emoción y no o sea, sientan la definición. Por eso yo les digo, yo busco varias y a mí la que me gusta es esta capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de la otra. Te lo traduzco, capacidad de mí misma de contactar afectivamente mi propia realidad emocional y psíquica, ¿no? Lo que pienso y lo que siento. Silvia, ¿y cómo contactar esta propia realidad emocional? Así, o sea, creo que le tenemos mucho miedo a entrar a nuestros abismos emocionales. Y por abismos digo a sentimientos de soledad, a nuestro menosprecio, a nuestra envidia, a nuestros odios, a nuestros amores no correspondidos. O sea, todas esas son huellas fuertes que nos cuesta trabajo, eh, eh, pues entrarle al toro. De hecho, si alguien viene a una terapia o va a algún tipo digamos, de método que tiene que ver con desahogarse emocionalmente, pues es eso, permitir que la emoción se exprese, que mi experiencia interior se exprese, no que me tenga yo muda y sin poderla manifestar. Y ahora que dices eso, Silvia, con lo que yo conecto es, sí, desde luego en una sesión de terapia, pero ahora en el momento que estamos viviendo de la pandemia,
donde se están viviendo tantas emociones como el miedo, como el enojo, yo creo que es también más difícil ser empático. Y pienso que tal vez en este confinamiento podemos aprovecharlo para que sea un autoconfinamiento y tal vez llegamos al límite. Algunas personas comparten que empiezan a sentir eso, ¿no? Ya teniendo como muy de frente que no tenemos para dónde hacernos y ver muy de cerca aquello que teníamos pendiente por trabajar y que no lo hemos hecho. Pero también creo que incluso vale la pena de verdad tocar fondo, permitirnos sentir el miedo, porque quizá con ese miedo, al tocarlo, es una manera de empezar de nuevo, para Sí, reconectar conmigo. No sí. sé cómo veas este punto A de mí me vista. parece que el miedo es una emoción esencial en nuestra vida y es una con la cual estamos muy peleados. No nos gusta sentir miedo. Y el miedo lo que nos ayuda es a darnos cuenta qué es lo que nos debilita, ya sea un peligro real externo o ya sea una sensación de amenaza interna porque me voy a sentir mal o me estoy sintiendo mal, ¿sí? Entonces, me parece que el miedo es algo que, bueno, justamente en esta pandemia hemos estado experimentando todos de algún modo Por supuesto. y tiene que ver mucho con que nos quitaron nuestros refugios, le voy a llamar así. ¿Qué son los refugios? Pues aquellas cosas que me hacen sentir segura, Ujú. bajo control o seguro bajo control, que puedo sentir que voy a tener mañana que comer, que puedo sentir que no me va a pasar nada y ahora resulta que quién sabe y que voy viviendo al día y voy resolviendo al día y además no tengo las ayudas que tenía y me bajo de ese riel que era el mundo habitual para vivir un tanto en cautiverio conmigo misma, con mis seres queridos, quienes están viviendo en familia. Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a lidiar con mis miedos? ¿No? Por supuesto, y quizá ahí, pues sí, sabemos que en este momento tenemos que ser empáticos o que es deseable más bien ser empáticos. Tiene que haber como una voluntad. Eh, ¿Por qué es difícil, Silvia? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Ya de alguna manera lo hemos venido mencionando, pero tal vez en Sí, este contexto que estamos viviendo sea más difícil porque nos estamos encontrando ante una situación que nos tomó por sorpresa, que ha durado más tiempo de lo que imaginábamos y no va a ser la primera ni la última. Tendremos muchos momentos de vida en los cuales podamos sentirnos así. Eh, ¿Por qué es difícil? ¿Cuál es el punto o qué sería como lo más importante para cerrar esta parte de por qué es difícil ser empático, Silvia? fíjate que yo siento ahí que un punto central es la idea que tenemos y cómo hemos funcionado cada uno en el yo que somos. Si mi yo necesita mucho de ese riel y de ese nivel de realidad y no me meto nunca o solo de pasadita o solo en ciertos momentos a mi fuerza interior, a sentirlo todo, a sentirme fuerte para enfrentar lo que venga, entonces esa es una de las razones por las cuales da mucho miedo, ¿sí? Claro. Como esta fragilidad. Si yo estaba acostumbrada, pues a nunca cuestionarme qué tan capaz soy de enfrentar esto, pero en el fondo yo me pensaba incapaz, pues ahorita estoy haciendo contacto con eso y Sí, eso no por me supuesto. gusta. Entonces sí implica replantear el yo que yo me contaba que soy y ver quién soy en realidad, Ujú. qué fuerza tengo para enfrentar las adversidades. Y Y sí, dime, no, no, dime, no, dime. no, no, concluye, concluye. Creo que ahí está la empatía, comprender lo que yo siento y entonces acompañarme en eso que siento. Y en ese acompañarme, ¿qué tanto sé acompañarme? No sabemos acompañarnos. Y qué bueno que lo mencionas, Silvia, porque justamente en nuestro siguiente video o la siguiente parte, justamente vamos a hablar de qué podemos hacer para ser más empáticos y que por supuesto tendrá que venir primero de nosotros mismos. Claro, ¿Te claro. parece?
Me parece muy Muy bien. bien, Monse. Y bueno, Gracias. como ya dijiste que vamos a compartir y que esa es la idea, ojalá que nos puedan poner sus comentarios, sus dudas, lo que necesiten. Nos va a dar mucho gusto podernos compartir con los demás, Silvia. Claro, Ujú. cómo no. Nos Bueno, pues nos vemos. vemos en la próxima para hablar Sí, entonces de qué podemos hacer para ser más empáticos. Muchas cómo no. gracias. Gracias. Gracias, Cuídate. Monse. Nos Igual. vemos. Bye. Bye.